iniciativa sonora. Código Libre. Amigos de Código Libre, bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Hoy me acompaña nuevamente Edith en nuestro segundo programa de este año y además... El programa número 100. El programa número 100, Edith. ¿Cómo estás? De Resiliencia en Línea. Qué alegría verte, Carlos. Muy feliz año para ti, muy feliz año para nuestros compañeros allá en cabina y muy feliz año para todos quienes nos ven y nos escuchan, porque... Sí, ahorita que nos comentaban que era el programa número 100, que pronto se pasa el tiempo y 100 programas es un logro bárbaro. Muchas felicidades, Carlos, por esta iniciativa y por este programa, y gracias también por invitarme a compartir estas ideas con la gente, con quienes nos ven, y decirles que todos los capítulos de Resiliencia en Línea están en Spotify, así es que ahí nos pueden escuchar. Por si no tuvieran algo mejor que hacer, pues nos daría muchísimo gusto que ahí nos reprodujeran, ¿no? Qué alegría. Y gracias también a ti, Edith, por habernos acompañado estos 100 capítulos. 100 capítulos. Además, gracias también, desde luego, a Felipe, a Jaime, a Gerardo, que son los que están detrás de esta iniciativa de comunicación ya por multiplataforma. Sí, fíjate que lo hemos dicho, ¿no? Y no nos cansamos de decirlo, la gran importancia que tiene que existan estos medios de comunicación alternativa, estos medios que nos permiten también expresarnos y compartir nuestras ideas con los otros que nos ven aquí en la región, que nos ven en otras ciudades, que nos ven en otros países, que nos están viendo muchos ahorita en su casa, que muchos nos verán durante el fin de semana haciendo otras actividades. Entonces creo que es muy valioso este esfuerzo de Código Libre por generar estos espacios de comunicación que tanto necesitamos. Así que felicidades también para Código Libre, todo este equipo, que además se sumó a Londra en últimos tiempos, y también qué bonito, mucho. Y que tú ves cómo va evolucionando un medio de comunicación y cómo también se va volviendo parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Edith, pues hoy quisimos platicar sobre el tema, le titulamos ¿Será que soy feminista? Sí. Para seguir tocando este asunto de poner en relieve el papel de la mujer en nuestros ámbitos sociales. La verdad es que siempre lo han sido. Sí. Siempre han tenido problemas para hacerse reconocido su trabajo, su esfuerzo. En últimos tiempos se ha venido posicionando su papel en la sociedad, pero no podemos dejar de poner el dedo en el renglón, de insistir, y por eso el tema de ¿será que soy feminista? Y de pasada, a ver si nos respondes un poco esta duda de si acaso las personas somos feministas o no. Sí, para empezar, bueno, sí quisiera decir que es un tema que me gusta mucho. No soy experta, pero me gusta mucho. Y pues ahora sí que yo les vengo a compartir de todo este enorme universo que hay en la discusión feminista, la postura de dos escritoras que a mí me agradan mucho. A una ya la conocía y a otra no. Y titulamos así por este libro, lo voy a poner aquí y me dicen ahí en cabina si ahí está perfecto. Este libro que se ve aquí está pequeñito, es un ensayo que escribe Alma Guillermo Prieto, que es una periodista, bailarina, muy reconocida a nivel mundial. Ella es mexicana, y que este ensayo es una reflexión muy profunda que ella hace a partir de un evento que sucedió en Cartagena de Indias, Colombia, hace algún tiempecito. Como muchos de ustedes saben, hay una cosa que se llama el Hey Festival, que es una iniciativa de
que ya tiene tiempo, donde en varias ciudades del mundo se organizan charlas, presentaciones, como para fomentar este asunto de la cultura, la ciudadanía, la reflexión. Entonces, antes de la pandemia, porque ahora ya vamos a empezar a medir los tiempos antes de la pandemia, en la pandemia y la vida después de la pandemia. Antes de la pandemia, en Cartagena de Indias, Colombia, hay un Hey Festival, y donde una de las charlas más esperadas, así una de las como más ansiadas, era el encuentro de Chimamanda Ngozi Adichie, que es una escritora nigeriana, que a nivel mundial es reconocida por su militancia feminista muy particular, y que iba a ser entrevistada por Alma Guillermo Prieto. Y tú buscas la charla en YouTube, y claro que la obtienes. Es una charla muy bonita y es muy interesante, pero fue muy criticada, porque desde quién es esa mujer que está entrevistando, es decir, estaban los mega fans de Chimamanda, que es gente que la ha seguido a lo largo de su carrera y que está como muy convencida de sus ideas, que a mí, por cierto, me gustan mucho. Y que entonces cuestionaban mucho la legitimidad de la interlocutora, ¿no? Pero cuando tú analizas la trayectoria de Alma Guillermo Prieto, pues te das cuenta que es una de las periodistas más fuertes, cuestionadoras, que ha tenido nuestro país, ¿no? Que quizá en esa entrevista, y ella misma lo dice, yo no la quise hacer como de adoctrinamiento, sino que queríamos conversar, ¿no? Y entonces a raíz de esas críticas que a ella le caen, comienza a reflexionar mucho sobre si es o no ella feminista, ¿no? Y eso acaba como consolidado en este ensayo. Oye, y también para ir abriendo tema en la conversación de hoy, bueno, ya nos saluda Ana Berta Gómez, te manda saludos. Ana Berta Gómez Sánchez. Desde Sayula, Jalisco, un abrazo, amiga. Sí, oye, yo a todos mis fans les escribí, les dije, véanme, por favor. En el programa de hoy, pues lo que queremos es que nos platiques, nos recomiendes algo que leer, como ya lo estás haciendo, algo que ver. Bueno, yo qué puedo decir del feminismo, mejor aprendo de ustedes. Pero creo que también lo que hay que desarrollar socialmente hablando es el sentido común que nos permita esa sensibilidad de comunicarnos, como dices, establecer una comunicación. Y estaba viendo volviendo a ver algunas películas que ya he visto. Una de ellas, El nombre de la rosa, este fin de semana, que no venía como que a tema del programa. Pero da pie a dos hechos, digamos, ¿no? Uno que en la misma película ya se decía, en el mismo argumento de la película de historia, ¿no? Cómo es que manejaban el papel de la mujer como pecaminoso en este mundo, y entre los frailes de ese monasterio hablando de es que las mujeres que ya ves cómo son pecaminosas y nos traen el pecado y la maldad. Esa es una. Y la otra es que hace muchos años leyendo la Biblia, cosa que seguramente le agradó mucho a mi mamá. Sí. Pues la Biblia también, desde la Biblia misma como documento histórico, dice que por sus pecados la mujer, por haber pecado, particularmente refiriéndose a Eva, se va a arrastrar como una víbora. Hay que entender entonces estos problemas históricos que traemos, pero desde hace muchos siglos incluso, en donde la mujer se ha visto así, y entonces es sencillo entender que es muy difícil cambiar a la sociedad misma. Si queremos un ambiente donde seamos más incluyentes, hay que cambiar todo el aparato social, no solo, me parece que me voy a permitir decir, no solo exigir a la autoridad, que desde luego hay que exigirle esos cambios normativos para tener unas sociedades más incluyentes, pero no nos olvidemos también de cambiar a la sociedad misma. Y en este caso, por ejemplo, a la iglesia o la interpretación que se le pueda dar a textos tan importantes como la Biblia misma. Sí, estaba así tomando unas notas para no perderme.
Fíjate que es bien interesante desde el concepto mismo de feminismo, ¿no? Cómo genera repulsión en muchos sectores de la sociedad y cómo genera como sentimientos encontrados, ¿no? Si le preguntamos a 5 personas en la calle qué piensa el feminismo, algunos te van a decir, son esas viejas locas que se encueran y que destruyen monumentos. Uh-huh. Va a haber quien diga, no sé y no me importa. Va a haber quien diga, me parece que es muy válida su lucha, etcétera, ¿no? Y va a haber gente como yo que dude, ¿no? de muchas situaciones. Y sí, tendríamos que empezar por la perspectiva histórica de cómo está constituida nuestra sociedad. O sea, nuestra sociedad tiene muchos años, por lo menos unos 10,000 años, organizada bajo un sistema patriarcal, ¿no? Donde es el hombre el que decide, es el hombre el que manda. Son los hombres quienes generan las instituciones que nos van como diciendo, por aquí es el camino. Llámese instituciones religiosas, llámese instituciones políticas, llámese el Estado, ¿no? Uh-huh. Y entonces se van generando estos procesos de desigualdad y de injusticia. Que ha habido periodos de la historia de la humanidad donde se han como recrudecido más, justo como por ejemplo en la Edad Media de esta película que comentas, donde sí las mujeres son vistas casi como instrumentos del demonio, ¿no? Uh-huh. Y otros periodos donde ha habido un poco más de igualdad. Quiero pensar, por ejemplo, en la Grecia liberal, en una parte de la Roma liberal, siglos IV, V antes de Cristo, más o menos, y con sus salvedades, ¿no? Y que luego, obviamente, a partir de la Revolución Francesa, se van a empezar otra vez a generar estas ideas o estos movimientos de, a ver, pues yo también estoy aquí, tómame en cuenta para votar, porque si me mandas a trabajar, ¿por qué no me tomas en cuenta para otras cosas, ¿no? Y entonces ya va a haber movimientos, sobre todo los primeros movimientos sufragistas de finales de el siglo XIX, principios del siglo XX. Sin embargo, ya en 1700 y algo, ya había quienes escribían sobre feminismo. Justo cuando hablas de películas, hace poquito tuve la oportunidad de ver Mary Shelley en la plataforma esa de la N mayúscula, y la mamá de Mary Shelley fue una de las primeras mujeres tiene un apellido con W muy complicado, perdón que no lo pronuncie, pero la mamá de Mary Shelley fue una de las primeras mujeres que habló sobre los derechos de la mujer. Y fue muy criticada en su época porque también pues le dio vuelo a la hilacha muy sabrosamente, ¿no? Y de alguna manera pues ella vivió según sus convicciones y que para los estándares de la época pues eran muy mal vistos, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso ha venido, el movimiento sufragista de finales del 19, de principios del 20 fue como este primer gran movimiento feminista que trata de poner esta igualdad o de buscar esta justicia, por lo menos en la parte de la toma de las decisiones, ¿no? Que la mujer pueda votar, que la mujer pueda ser elegida para un cargo, ¿no? Y que no solo sea como un adorno y que no solo sea como un instrumento ahí, nada más. Oye, y para retomar las recomendaciones que nos platicas hoy con estas autoras y estos libros, y a propósito de lo comentaste, o más bien antes, a propósito de que lo comentaste, de que el feminismo puede ser una bola de mujeres revoltosas y a veces agresivas. Fíjate que en los últimos movimientos que hemos visto, en los últimos 2-3 años, no alcanzo a estar tan de acuerdo con esa violencia que se ha manifestado, particularmente en Ciudad de México, y además golpeando a policías mujeres. Sí. Pero también viendo y también recomendando la película de Judas y el Mesías Negro. Ay, película preciosísima. Premiada del año pasado. Sí. Pues es una muestra de tantas de que solo con ciertos actos de protesta que a veces se tornan violentos es cuando volteamos al problema
tomamos conciencia y hacemos algo para resolverlo. Y en ese momento, bueno, hablaban de una, digamos, revolución en el sentido de movimiento social negro en Estados Unidos, que incluso los llevó, según nos narra la película, a un movimiento armado en Estados Unidos, dentro del núcleo de Estados Unidos. Bueno, ya después el drama ya lo verán en la película, pero a veces si no sacudimos a la sociedad por medio de actos que a veces se tornan violentos, pues no atendemos el problema. Y en ese sentido, bueno, como lo han dicho tantas veces las mujeres que han salido a protestar en estas formas un tanto agresivas, violentas, es que a veces no, la sociedad misma las orilló a esto, y no hay otra forma que para voltear a ver ese problema más que con esas manifestaciones. Claro, la violencia siempre va a ser reprobable, siempre. Y más cuando esta violencia daña la vida de otras personas. La parte de las cosas, como sea, ¿no? Pero la parte de la vida de las personas, cuando tú agredes al otro, le golpeas, le dañas, híjole, es terrible. Y aquí hay como dos cosas, ¿no? Una es la rabia, el dolor, la desesperación que deben de sentir en determinado momento, que no tienen otro camino, ¿no? Que expresarlo de esa manera. Y eso significa que entonces quien debió resolver alguna problemática no lo pudo hacer, es decir, el Estado. Y por el otro lado, está también quien por generar más violencia va y perturba, ¿no? Y yo en ese sentido recomendaría mucho una película, ya es viejita, debe tener unos 10 años, se llama Las sufragistas. Donde narra la historia de una joven mujer, madre de familia, principios de los años del siglo XX, que trabaja en una lavandería, y entonces cómo ella se integra al movimiento sufragista en Inglaterra. Y ahí te das cuenta también de la violencia que se ejerce contra las mujeres en aquellos momentos que la seguimos viviendo, ¿no? Es decir, el marido le quita al hijo, el Estado no la protege, no tiene seguridad social. Y entonces se encuentra en el movimiento sufragista una vía de poder canalizar toda esa rabia y toda esa desesperación, y también toda ese no ser vista, ¿no? Y claro, hay unas escenas muy violentas en una película de ese tipo, y son fuertes. Y entonces, digo, yo no justifico la violencia, ni mucho menos, pero también la rabia que debe sentir una madre que le han desaparecido un hijo, una madre que le han matado una hija. Es decir, el movimiento feminista también tiene muchas caras, ¿no? Y Alma Guillermo Prieto también se lo cuestiona, es decir, ¿es posible que seamos feministas sin ser activistas? Y se lo cuestiona duramente, ¿no? Porque hay muchas mujeres trabajando, buscando esta justicia, esta igualdad para las mujeres, y que no se llaman a sí mismos feministas. Las madres de jóvenes desaparecidos o de chicas desaparecidas, de personas desaparecidas, quienes, por ejemplo, están en las luchas ambientales, mujeres que están defendiendo territorio, que están defendiendo bosque, que están defendiendo selva. Y entonces dice, hay muchas mujeres haciendo cosas muy importantes y ellas no se consideran feministas como tal. Sin embargo, su lucha y su trabajo impactan de manera positiva en la vida de, obviamente, otras mujeres y por lo tanto de las sociedades que están ahí alrededor. Con otras vías, pero a fin de cuentas aportando también. Claro, y entonces en ese sentido también tú decías hace rato cómo necesitamos reconstruir la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, Chimamanda Adichie tiene un libro muy bonito que se llama Querida Iyewale, cómo educar en el feminismo, ¿no? Una de sus mejores amigas tiene una bebé, una nena, y se llama Iyewale. Espero que así se pronuncie, porque pues está en Igbo, y ella le da así como una serie de recomendaciones de cómo ella como feminista
le gustaría que educaran a la nena, ¿no? Y entonces está muy padre ese libro, es un libro muy pequeñito, se lee en un ratito. No los traje mis libros de ella porque están todos prestados y yo espero que me los regresen pronto. Pero va desde el asunto de la aceptación. O sea, eres una mujer y tú como mujer eres diferente de un hombre. Porque eres diferente, punto. O sea, físicamente eres diferente, tu cuerpo está hecho para hacer cosas diferentes. Entonces, claro que puedes jugar, claro que puedes hacer esto, pero nada más ten en cuenta esa diferencia, ¿no? Habla mucho de la educación, de cómo educar sin ser como ni caer en un rosa cursi porque tú eres mujer y vales mucho. No, o sea, es desde la persona. Y tampoco caer en el radicalismo de vamos a tirar al patriarcado así como tal, ¿no? Sino es muy centrada en la educación, muy centrado en el diálogo y muy centrado en lo que la pareja, el padre y la madre, tienen que construir alrededor de la hija, ¿no? Y de los hijos. Porque entonces también, si vamos a educar a las niñas, hay que educar a los niños, hay que educar a los hijos, entonces entendiendo eso, ¿no? Sí, pues dices algo muy importante, que para un cambio social, y hablando de sociedades, entonces necesitamos de ambas partes, sí, los hombres y las mujeres. Sí, totalmente de acuerdo. Y mecanismos entonces para lograr los avances, digamos, hay diferentes, pero me parece entonces que se necesita pensar socialmente, y socialmente es pensar en ambas partes. No se puede pensar, porque uno puede buscar fórmulas, ¿cómo le hacemos para lograr un proyecto, una utopía que tengamos las mujeres, digamos? Me parece que no puede haber una utopía de mujeres sin la contraparte, en este caso sin los hombres. Aparte sería muy tonto. Hay otras palabras más fuertes, ¿no? Pero sería muy tonto porque al final de cuentas pues nos complementamos, ¿no? Somos personas que vivimos en una sociedad y nos necesitamos. Y también entender que esto tiene que ir caminando desde diferentes puntos, ¿no? Uno es la familia y ese es indiscutible. Si tú en la familia educas con igualdad, educas con justicia, educas con un sentido de que hombres y mujeres son iguales, hombres y mujeres tienen que educarse, hombres y mujeres tienen que trabajar, entonces los niños van creciendo con esa idea. Y luego está la escuela. Y si tú en la escuela entonces vas fomentando que si bien es cierto somos diferentes los hombres y las mujeres tenemos capacidades, tenemos habilidades, podemos desarrollarlas, y que en la escuela también tratemos con justicia y con igualdad. Es decir, que no diferenciemos o que no demos preferencia. Y entonces ahí también la labor de quienes somos profesores en los muchos diferentes niveles académicos, desde jardín de niños hasta posgrados, tratar con igualdad, con justicia a las personas, hombres y mujeres, ¿no? O sea, tratarlos. Sí. Oye, y es que también buscando esas posibles opciones, entonces hay que buscar esos posibles casos exitosos en los procesos históricos que hemos observado. En México, para estar buscando algo en concreto, digamos, algo que ha resultado exitoso son los territorios autónomos indígenas, por ejemplo, en Chiapas, los territorios autónomos de zapatistas, por ejemplo, o en Cherán, que también se declararon autónomos. Otro ejemplo más o menos exitoso hasta cierto punto fue las autodefensas en Michoacán, por ahí del 2013 y un poco hacia atrás. El problema fue cuando quisieron abarcar todo el estado de Michoacán, y ahí el gobierno federal dijo, eso ya no te lo podemos permitir, y entonces ya después vemos lo que vimos. Entonces pareciera que una manera es las territorios autónomos, pero aquí volviendo al asunto de que somos seres sociales, somos seres de sociedad, no podemos estar sin esa contraparte, digamos. Hombre-mujer, tienen que estar complementados los dos, y además pues a lo que debemos de aspirar es a una sociedad, a una nación en todo su sentido de la palabra, la nación mexicana, en donde tengamos esas condiciones de equidad,
De igualdad, de justicia. De justicia, esos términos se vuelven importantes, entonces Sí. la justicia, la educación, como lo dices, de educar, de educarnos, de reeducarnos si es necesario, Claro. porque en estas lecturas que nos das también los hombres también tenemos que aceptar que tenemos que reeducarnos porque tenemos un montón de prácticas diarias, cotidianas, que tienen sesgos machistas, aunque no nos guste, y tú me puedes decir muchas veces seguramente los momentos en que he incurrido en esos micromachismos, digamos, seguramente sí, y tenemos que ser sensibles a identificarlo, a aceptar ese problema para tratar de irnos reeducando y corregir eso, como dices, desde una educación que así lo vaya fomentando y con asuntos de justicia. Sí, entonces fíjate, ahí dijimos la familia, la educación como formal, y entonces el otro gran componente es el Estado, ¿no? Y en ese sentido sí hay una tarea muy grande en términos de las leyes, la aplicación de las leyes y el cumplimiento de las mismas. Y ahí es donde creo que la deuda es mucho más grande y mucho más grave. Y por eso hay tanta rabia y tanto descontento y tanto resentimiento ahí guardado, ¿no? Que luego se expresa en estos actos vandálicos o en estas protestas sumamente violentas. Porque ahí creo que hay deudas muy, muy graves sobre la impartición de la justicia, sobre la resolución de casos, sobre el cómo atienden a una mujer y a un hombre cuando son llevados ante la justicia, o cómo son tratados, ¿no? Y creo que también en ese sentido necesitamos sí tener legisladores más conscientes, más preparados en esos temas, sí necesitamos autoridades más sensibles en esos temas, pero también como sociedad también ir caminando juntos. Hace poquito en esta ciudad publicaron que nuestro gobierno municipal tenía ya una patrulla rosa, ¿no? Y tú veías comentarios en las redes sociales de todo tipo, desde quienes se mofaban de esa situación y quienes pues lo aplaudían, ¿no? Y yo creo que cuando tú lees estos comentarios ahí notas estas grandes diferencias en términos de lo que entendemos, de lo que cómo comprendemos y cómo vivimos estos temas en nuestra sociedad, y dices, ¿sabes qué? Sí nos hace falta sensibilizarnos más en temas de qué significa que tengamos una patrulla rosa, que haya policías que estudien cuestiones de derechos humanos o que tengan una perspectiva de género, que si bien es cierto, no viene a resolver el problema, pero sí, entonces eso te da como la esperanza de que se está trabajando en el tema. Y entonces creo que también como sociedad tenemos que ser más sensibles a esas temáticas. Tú ves una marcha feminista y vas a ver comentarios desde quienes dicen, oye, qué bueno, qué padre, y quienes las descalifican totalmente. Y quienes incluso van a insultarlas, ¿no? Entonces creo que sí, tenemos un abanico enorme de expresiones, y que entonces ahí es donde dices, sí nos urge platicar del tema. Sí nos urge que en nuestras casas, en nuestras familias, platiquemos y hablemos de lo importante que es tratarnos como seres humanos o como personas, y que pues somos iguales, ¿no? Fíjate que este ejemplo que das sobre la patrulla rosa, que sí lo vimos en esta ciudad y seguramente se ha replicado en otras ciudades. Sí, claro. O más bien nuestra ciudad lo replicó de otros ejemplos. Qué bueno. Pero qué bueno. Simbólicos, son muestras simbólicas, sí, que si bien no van a acabar de un momento a otro con los problemas de violencia hacia la mujer, porque se supone que para eso está destinada, son, como dices, un acto de sensibilidad, en este caso de la autoridad municipal, para con la mujer que se necesita. Porque sí, también se puede pensar, y siendo de una posición crítica, que no criticona, digamos, ¿no? No vamos a acabar con el problema con una patrulla, y si generamos una patrulla rosa, tendremos que generar una patrulla para niños y una patrulla para minusválidos. Nunca acabaríamos, digamos, ¿no? No. Hace falta atender la justicia social, como dices. Nunca quitar el dedo del renglón, que tengamos como eje rector, digamos,
cosas como la justicia social, por ejemplo, ¿no? Claro. Y en donde, pues, desde luego nos incluye a todos, hombres, mujeres, niños, ancianos, pero sí es un acto simbólico bien aceptado, qué bueno que se da, actos como este y otros actos importantes, y uno a uno el asunto es que se van sumando, se deberían de ir sumando para ir acabando, erradicando con la violencia que es una, Claro. y también ir avanzando hacia eso que se le, por lo menos le decimos justicia social. Y mira, a lo mejor las palabras suenan como muy grandes o como muy vacías, ¿no? Justicia, igualdad, equidad, ¿no? Y entonces hasta se generan como conflictos, ¿no? Pero sí pensemos entonces en que vivamos bien, que vivamos con oportunidades, que si yo soy mujer y quiero acceder a un puesto de trabajo, que yo tenga las mismas oportunidades que los demás. Tampoco se trata que me favorezcan, que si yo soy mujer y quiero entrar a la universidad a estudiar una carrera, la que sea, pues entonces que se me califique conforme a mis méritos, ¿no? Mis méritos académicos, ¿no? Que si yo soy mujer y quiero practicar un deporte, el deporte que sea, pueda hacer ese deporte dadas las condiciones que hay, ¿no? Digo, no vamos a escalar en roca o a esquiar aquí en nuestra región porque no tenemos las condiciones, ¿no? Pero que entonces yo pueda hacer las cosas que quiera y que no tenga impedimentos más allá de mis límites naturales, pues, ¿no? En ese sentido, estudiar, desarrollar una profesión, desarrollar una actividad deportiva, cultural, artística, que tengamos esas posibilidades todos, ¿no? Oye, Edith, aquí Mayra Pérez nos dice, definitivamente se empieza desde casa para lograr la igualdad. Anteriormente las leyes estaban enfocadas para los hombres, pero ahora gracias a la lucha por las mujeres hay leyes, empleos aplicadas a las mujeres, mencionando a derechos y también a obligaciones como ciudadanos. Sí, eso es muy importante. Un gran abrazo, Mayra, hasta Oaxaca. Sí, es muy valioso el que ahora ya tengamos leyes ya como más explícitas, como más con una intencionalidad más clara, ¿no? Porque volvemos al asunto de la interpretación de la ley o la aplicación de la justicia, porque queda entonces en las manos de quien lo va a ejecutar, y entonces te da esta chance como de jugar en varios territorios, ¿no? Pero entonces cuando ya hay más claridad en la redacción de la ley, entonces eso hace que a la hora de ejecutarse pues haya como esa claridad también en la acción. Oye, ¿otra recomendación de publicación? Sí, fíjate que, bueno, de Chimamanda Adichie también tiene un libro de cuentos muy bonitos que se llama Algo alrededor de tu cuello. Son cuentos donde de alguna manera u otra se manifiestan micromachismos o violencias contra las mujeres, y como en estos cuentos algunas lo superan y algunas otras no. Y de alguna manera estos cuentos te ponen de manifiesto cómo estas sociedades patriarcales no son exclusivas de un país, es parte como de nuestra manera de entender el mundo, ¿no? Ella estos cuentos los sitúa en Nigeria, ella es nigeriana, y entonces y en las diferentes comunidades que ahí hay. Es muy bonito, es muy interesante. Tiene otra novela que se llama La Flor Púrpura, donde habla de una situación familiar que desde fuera se ve como ideal, que es un padre de familia muy religioso, muy trabajador, los hijos y la esposa. Y cómo trata a los hijos y a la esposa frente a la comunidad, pero luego cómo los trata dentro de casa, ¿no? O sea, con las paredes y las puertas cerradas. Es también muy, muy bonita esa novela, y la que a mí más me gusta se llama Americana. Americana es la historia de una chica nigeriana que consigue una beca y se va a Estados Unidos. Entonces, así como nosotros decimos a nuestros paisanos que se van al gabacho y que ya llegaron los norteños, bueno, los nigerianos usan esta expresión de americana, pero la última la alargan
para hablar de todas estas personas que se van a Estados Unidos y tienen otro nombre porque también hay una fuerte migración de Nigeria hacia Inglaterra. Y como en la historia de esta chica, ella va descubriendo estas formas de racismo que se viven. Y ella lo experimenta como de múltiples maneras. Porque es una mujer de color, porque es una mujer con ciertas características físicas, porque es una mujer que tiene una beca y está de inmigrante en Estados Unidos, y aunque consiguió una beca en estas escuelas de la Ivy League, pues de todos modos, ¿no? Cómo la tratan sus propios compañeros, cómo la tratan ahí en la misma facultad, y cómo también va construyendo una serie de relaciones ahí en la costa este de Estados Unidos, y desde las dificultades que encuentra para peinarse, con su cabello todo afro, todo rizado, y que le quieren poner permanentes, y dice, no, es que mi cabello es así, ¿no? Y entonces retoma estas ideas en el libro de Querida Iyewale, y le dice, y si se quiere peinar, que se peine, y si quiere ser greñuda, que sea greñuda, o sea, que no reniegue de su cabello. O sea, como de estos aprendizajes que se viven, ¿no? O sea, no reniegues de tu cabello, no, o sea, así lo tienes. Si te lo puedes peinar, peínatelo, y si no, pues así déjalo. No va a pasar nada, no va a suceder nada, siempre y cuando tú como persona estés contenta con eso, ¿no? Entonces, Americana es una novela que sí te deja como muchas lecciones en todo, y te das cuenta también de todos estos microracismos, ¿no? Que se van dando en las diferentes sociedades, así como nosotros mismos de repente lo tenemos hacia nuestras comunidades indígenas, hacia las comunidades migrantes, hacia las comunidades rurales, y es un espejo muy interesante para vernos. Una lectura que se disfruta y de la que se aprende. Sí. Y que no le tengan miedo al tamaño de la novela, porque es una novela así como muy gordita, pero está muy sabrosa. Al final es muy bonito. Disfrutar. No, y al final es muy, muy bonito. Oye, y también voy a recomendar una obra puesta en escena de un colectivo de teatro, se llama Colectivo Luciérnaga Teatro, y tienen una pequeña gira en la cual está incluida, según entiendo, La Piedad. Se ha presentado ya, tengo presente que se ha presentado ya en Morelia, pero se van a presentar nuevamente este fin de semana. También se han presentado o se van a presentar en Zamora, en Tingambato, Uruapan y Pátzcuaro, y para que estén atentas, con una obra llamada Femininjas. Y leyendo un poquito la sinopsis, dice: el nombre es un término, el nombre de Femininjas, tomado por la dramaturga e intérprete del colectivo Verónica Villacaña, que es un colectivo pequeño de si no me equivoco, de 3 personas, es decir, Verónica, ahorita Ebert, Yamil y una productora de esa pequeña compañía, y están haciendo cosas interesantes, y dicen, este nombre lo retomamos de una obra que escribió la misma Verónica Villacaña para una obra sobre la violencia de género y empoderamiento. Y ahorita regresamos a la palabra de empoderamiento. Es una propuesta que dan vida los intérpretes Taide Pedraza, Brandon Revillagigedo, Abraham Velázquez, Rosa Eglantina, quienes están dirigidos por Ebert Yamil García. En fin, y qué más nos dice, que es una obra seleccionada por el Programa Nacional de Teatro Escolar 2019-2020, y se les apoyó para hacer giras dentro del país, y en este caso dentro de Michoacán. Y particularmente esta obra se presenta el martes 25 en el Centro de Educación Artística y Cultural José María Morelos en Morelia, y el Teatro Campo también de Morelia. Y dije, vamos a retomar la palabra empoderamiento, porque hay una amiga muy querida, Marisol Fonseca, quien dice, es que no buscamos el empoderamiento, buscamos la libertad. Y eso me gustó, esa concepción me gustó.
porque como muchos movimientos sociales no se busca el empoderamiento, como tú lo dijiste al principio del programa, derrocar a el gobierno, sino ser libres o que se reconozcan nuestros derechos sobre algo, en este caso volvemos al asunto de la justicia, la igualdad o la equidad. Me gustó la manera de verlo, de buscar la libertad. Sí, y que a lo mejor lo que pasa es que como el sentido que le damos a las palabras, ¿no? O sea, palabras como empoderamiento, luego también se tergiversan y pensamos que eso significa que entonces ya no mandas tú y si no mando yo, ¿no? Y entonces como ahora mando yo voy a hacerte todas las maldades que tú me hiciste antes, ¿no? Y creo que empoderamiento es una de las palabras que más mal se han interpretado y también más mal se han aplicado en los movimientos sociales. A mí me gusta más la idea de la libertad, es decir, una persona empoderada tiene que ser una persona que es libre para decidir y para hacer, ¿no? Y creo que eso es lo que deberíamos de buscar y de trabajar, buscar tener esta libertad para hacer, para decidir, pero también en términos de esa libertad para hacer, para decidir, necesitamos un Estado que nos provea de leyes que nos permitan eso. Uh-huh. Es decir, si la ley de educación, por ejemplo, dice que los niños y las niñas, los infantes deberán de ir a la escuela, entonces la criatura va a ir a la escuela, ¿no? Uh-huh. Entonces hay una ley que le posibilita que decida, ¿no? Digo, cuando está chiquillo, sus papás tendrán que decidir a cuál escuela lo van a llevar y todo eso. Y cuando esté grande, pues decidirá si va a la universidad o al tecnológico, a donde vaya. Uh-huh. Pero entonces también necesitamos otra serie de leyes que permitan que las personas puedan decidir, ¿no? Uh-huh. Y hay temas muy controversiales, muy fuertes en términos de el empoderamiento femenino, ¿no? Que se tendrían que hacer las leyes sobre el cuerpo de la mujer, ¿no? Uh-huh. Si el aborto, que son temas muy difíciles, muy espinosos y que en sociedades como la nuestra nos da mucho trabajo platicarlo en voz alta. Nos da mucho trabajo por toda nuestra forma de vida, por nuestras tradiciones, por las formas en cómo nuestras familias nos han educado y el gran peso que tienen las instituciones religiosas. Uh-huh. Pero habrá también que distinguir que una cosa es la ley que posibilita un algo y luego está la práctica, ¿no? Es decir, hay una ley que me dice que tengo la posibilidad y luego estará en mi decisión si lo hago o no. La bronca es que no dejan decidir, ¿no? O sea, no me permiten decidir. Uh-huh. Y creo que esa es una discusión que necesita hacerse con mucha seriedad, con mucho tacto, pero también pensando en el otro. Y aquí es en la otra. Es decir, hay que pensar en las otras mujeres. Y hay que pensar en un montón de cosas que quizá por nuestra forma de vida o por cómo hemos crecido, no nos ha tocado. Es decir, violencia sexual familiar, abandono, no sé, o sea, hay un montón de aristas que rodean a esos temas y que nos da mucho trabajo ponerlos sobre la mesa y discutirlos con mucha seriedad, pero también como con mucha empatía. Uh-huh. Y esos son temas muy espinosos y muy pendientes en términos de esas libertades, ¿no? Sí. Porque tenemos la libertad de estudiar, la libertad de trabajar, la libertad de movernos. Uh-huh. Y hace ratito, cuando hablabas de las comunidades autónomas, hace poquito hubo una plática sobre la comandanta Ramona que dio la doctora Lourdes Pacheco, a quien admiro mucho, de la Autónoma de Nayarit. Y hay que reconocer que si bien estas comunidades autodeterminadas tienen estilos de vida que en muchos aspectos son muy deseables, hay que reconocer que, sobre todo en las comunidades zapatistas, el que las mujeres pudieran tener este empoderamiento o esta libertad les costó mucho trabajo. Uh-huh. Y que es a partir entonces de que deciden formarse como comunidades autónomas que ellas comienzan entonces
a estudiar, a tomar decisiones, a tomar el control sobre las actividades económicas de sus comunidades. O sea, no fue de gratis, fue todo un proceso que culminó con estos nuevos acuerdos y que entonces ahora tienen un estilo de vida diferente y que ellas han pasado pues por todos estos procesos de violencia, de maltrato, de no ser tomadas en cuenta y luego decir, momento, aquí estamos y ahora si quieren que esta sociedad funcione, esta pequeña comunidad, este caracol funcione, va a tener que ser así. Y entonces marcan los puntos donde quieren participar, como quieren participar, y toman las decisiones y se les permite tomar las decisiones. Entonces el que tengan ya la libertad de decidir y de opinar, entonces es lo que constituye esta gran diferencia. Fíjate que vi esa conferencia gracias a la invitación que compartiste ahí en redes la semana pasada. Y algo que destacaba la conferencista es que en estos territorios autónomos lo llevaron a ley, lo establecieron como ley. Es que va a ser indispensable que en un marco normativo lleves a ley las cosas, porque si no, habrá quien no quiera acatar, y bueno, eso lo obliga. Los hombres, digamos, por ejemplo, que no quieren acatar, pues como ya es ley. Y en este caso, hablando de, ella misma lo comentó, es una ley de 10 puntos, pero qué importantes son, y uno de los puntos era precisamente la autonomía de la mujer también, a autodeterminarse dentro de esos territorios autónomos. Sí. No, y que en algún momento, digo, que hay cosas muy valiosas y muy, muy interesantes que aprender ahí, ¿no? De cómo han vivido esas comunidades, cómo vivían y cómo viven ahora. Y entonces dices, esto que viven ahora es importante, porque entonces ahora hay muchas cosas que ellas no podían hacer antes y ahora sí, ¿no? Y entonces creo que eso es importante como una experiencia y recuperarla para nosotros. Es decir, nosotros cómo estamos viviendo. Estamos simulando que sí tenemos igualdad, que somos, vivimos bien, incluyentes, etcétera, o solo lo simulamos, ¿no? Y es un gran problema porque a veces sí hacemos lo posible por evadir también esa ley o esos códigos que están, digamos, ya por ley, pero como las famosas Adelitas, en donde se le exige a los partidos políticos que tengan nominadas a mujeres en puestos de gobierno, y los partidos políticos buscan la manera de evadir ese punto. No, o que lo acomodan de un modo que les conviene y que entonces luego la persona renuncia para que quede entonces el que era el segundo y el segundo ya era el compadre, etcétera. Sí. Y de nuevo volvemos al asunto, ¿no? Dijimos, la familia es importante, la escuela es importante, pero el Estado es importante, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el caso de el acceso a puestos políticos o a funciones públicas de las mujeres, el Estado también ahí tiene un trabajo muy importante, ¿no? Es decir, puedes poner cuotas y decir, bueno, el tanto por ciento tienen que ser mujeres, pero ¿bajo qué condiciones, no? Y entonces tenemos procesos de simulación, procesos de acomoditicios o que vamosle haciéndole así y al final pues quedamos los meros compas, ¿no? Y entonces son de estos vicios que se tienen que evidenciar y se tienen que platicar y se tienen que decir para que entonces ya no sucedan o buscar mecanismos que efectivamente si va a haber una cuota, entonces que esa cuota esté bien empleada, ¿no? No nada más por llenar el espacio. Oye, nos quedan 10 minutos, vamos hacia recta final del programa. ¿Qué otra recomendación tienes por ahí? Pues, en términos de novelas, yo recomendaría mucho el último trabajo de Cristina Rivera Garza, que se llama El invencible verano de Liliana, que es una novela que ella hace, novela crítica, ensayo, denuncia sobre el feminicidio de su hermana. Es un libro pequeño, es muy fuerte, es muy intenso y es la manera que tiene ella de evidenciar un delito que no ha sido castigado, que no ha sido ni siquiera perseguido.
¿no? Entonces es muy interesante cómo ella trabaja su dolor, su pena y lo convierte en este libro que se vuelve también una denuncia. Es chiquito, pero también es muy fuerte y muy intenso. Y creo que también en ese sentido valdría la pena que dentro de nuestras lecturas incluyéramos pues más autoras, ¿no? Que leyéramos más mujeres, que viéramos también más cine dirigido por mujeres y que seamos, antes que críticos, seamos como muy reflexivos, ¿no? Creo que se trata, ahora que estamos todavía en esta parte de los propósitos del año nuevo, yo nunca hago propósitos, pero bueno, ser más reflexivos con nuestros comportamientos, ¿no? O sea, nuestros comportamientos hacia los otros, hombres y mujeres, porque ser feminista no significa que entonces ignores y maltrates al otro, ¿no? Sí, se trata de que nos tratemos con respeto, con igualdad, los unos y los otros, ¿no? Incluso todas aquellas otras letras que luego ahora ponen en los colectivos LGTB el abecedario, que muchos yo no los comprendo, pero existen y ahí están. Que tengamos, primero que nada, pues como sentido de empatía y que reflexionemos mucho sobre nuestras acciones, ¿no? Si estamos siendo justos, si estamos siendo equitativos y que si estamos actuando de algún modo que permita que el otro o la otra, la persona que está junto a nosotros, esté bien. ¿No? Yo creo que en ese sentido, y bueno, también dependerá a lo que nos dediquemos, donde podamos poner este énfasis mayor en esas actividades. Aquí nos dice también Mayra Pérez que a veces se abusa del término feminismo. Es que a veces abusamos de los términos y se vuelven trillados, como dices, de repente ya se vuelven vacíos porque se vuelven trillados, porque también muchas de las veces nada más por cumplir con el requisito, digamos, ya usamos el término empoderamiento, claro, feminismo, en fin, y vamos haciendo las palabras y de repente ya no dicen mucho. Pierden el sentido, ¿no? O sea, las usamos tanto y las desgastamos que entonces dejémoslas, ¿no? Y entonces actuemos con sentido común, seamos empáticos. Tratemos de ser justos, tratemos de dar esta igualdad de oportunidades en la medida que y a veces ni hace falta decir yo soy incluyente, yo soy empático, simplemente actuar como dices con sentido común, y eso es lo que hay que despertar también, hay que estar fomentando el sentido común, y eso lo dan los libros, una buena lectura, una buena película, una buena obra de teatro como la que nos acabas de recomendar. Sí, eso que nos va fomentando, digamos, ese sentido común que a veces sigue haciendo falta. Y como lo dijimos hace 2 programas, no es que seamos malas personas, nos falta un poquito de que alguien nos diga, oye, esto está equivocado, esto no es gracioso, esto es sexista o esto es machista. Claro. Y darnos de cuenta de que efectivamente eso es machista, digamos. Y entonces nada más corregir esa pequeña falta. Claro, ¿no? Y creo que eso de alguna manera es lo que nos va a permitir caminar como sociedad, ¿no? Lograr que nuestras escuelas, que los lugares donde trabajemos sean lugares de trabajo agradables, lugares de estudio agradables, donde las personas se sientan contentas por ir a estudiar, por ir a trabajar, porque eso se construye a partir de los hechos, no de los discursos o de las etiquetas que nos pongamos o nos quitemos, ¿no? Si eres feminista, si no eres feminista, si eres incluyente, no eres incluyente. O sea, la etiqueta queda, pero las acciones que tú estés haciendo con los demás es lo que te van a definir, ¿no? Al final de cuentas. Bien, bueno, ya que tenemos tiempo, yo también les recomendaría una película más, sin señas particulares. Es que no son películas o libros que propiamente hablen de feminismo, sino que despierten ese sentido común y esa sensibilidad hacia el género opuesto, digamos, o los múltiples géneros, claro. Si es que hay múltiples géneros. Y esta dice, sin señas particulares, y hablando a través de justicia social,
de esta lectura que nos recomiendas de una persona desaparecida. Bueno, esta película también aborda el asunto de los desaparecidos, en este caso una madre buscando a su hijo desaparecido y emprende un viaje en carretera, y lo que le cuesta trabajo que sea atendida, ya ni siquiera que encuentre el hijo, sino que ¿Cómo la tratan cómo a la ella? tratan. Vamos, no le toman la menor importancia y tiene que buscar otros mecanismos que ponen en riesgo su propia integridad. Claro. Y en realidad la película es un drama que es un drama que refleja la vida diaria de muchos mexicanos. Claro, ¿no? Y entonces volvemos a lo que decía Alma Guillermo Prieto, ¿no? Es decir, hay muchas personas haciendo muchas cosas, buscando esta justicia, esta equidad, este trato digno, y que no necesitan la etiqueta para o llamarse de algún modo o considerarse con algún sobrenombre. Simplemente lo hacen porque saben que hace falta esa justicia, esa equidad, el encontrar, ¿no? Y entonces, más allá de si somos o no somos feministas, habrá que pensar qué estamos haciendo nosotros en ese sentido, ¿no? En la búsqueda de esa justicia o de esa equidad. ¿Y cuántas mujeres buscadoras de sus desaparecidos no hay en este país, lamentablemente? Y están encontrando no necesariamente a la persona que buscan, pero están encontrando muchos cuerpos, muchos restos, y eso es muy lamentable. ¿Cuántas mujeres están migrando día con día desde Centroamérica, desde nuestras comunidades rurales, desde nuestras propias ciudades? Están migrando buscando una calidad de vida mejor, un estilo de vida mejor, y arriesgándose a ser asaltadas, a ser violadas, a ser asesinadas, a ser desaparecidas, ¿no? ¿Cuántas mujeres hay dentro de las fábricas, dentro de los múltiples trabajos, tratando todos los días de tener mejores condiciones de trabajo, horarios justos, condiciones de trabajo dignas dentro de sus espacios? Y ahí están, ¿no? Esos esfuerzos por tener mejor calidad de vida, mejores condiciones para todos. Bien. Bueno, Edith, pues básicamente estamos acabando el programa. Si no tienes alguna recomendación más, última pues que hacer. invitarlos a tener este sentido de, pues primero de empatía, de entender qué es lo que está sucediendo, que tenemos una gran tarea todos, hombres, mujeres, niños, niñas, viejitos, viejitas, aliens, seres de ultratumba, todos tenemos un gran trabajo en esta búsqueda de construir una sociedad mejor, y que en la medida en que seamos conscientes del trato que le damos a los otros, de cómo educamos a quienes tenemos cerca, pues eso va a ir sumando, ¿no? Eso va a ir sumando en la construcción de una ciudad mejor. Y si estamos en espacios donde podemos incidir sobre más personas, como es en la educación o en las esferas públicas, pues tratar de ser congruentes también, ¿no? Ser congruentes y hacer las cosas que nos tocan hacer, buscando que vivamos mejor, que tengamos una sociedad mejor. Y bueno, pues nosotros aquí venimos a platicar de lo que creemos que es importante y cómo irle ahí buscándole el camino. Y gracias por ello, Edith. Qué bueno, qué gusto que estés aquí en el capítulo número 100. En el capítulo número 100. ¡Qué emoción! Libre. ¡Qué emoción! Muchas felicidades para todos. Felicitémonos y con esto, todos. Pues, gracias también por su labor para estos 100 capítulos, a Jaime, a Londra, a Felipe, a Gerardo. Y a todos ustedes que nos han podido acompañar en estos 100 primeros capítulos. Estos 100 primeros capítulos de Resiliencia en Línea, porque nos gusta platicar, porque nos gusta compartir, y aquí estamos para ello. Gracias, y entonces nos vemos la próxima. Hasta luego. Código Libre.